¿Qué tal? Muy buena noche a todas y a todos. Les agradezco muchísimo que nos acompañen en otra sesión más, una clase más que están a punto de descubrir que es muy especial. Seguramente si ya vieron la publicidad saben de qué se trata. Saben que en este canal y en general las personas que siguen los contenidos del proyecto somos muy fanáticos de los conocimientos prácticos, de los conocimientos que nos comparten personas que de veras están en el mundo laboral, ejerciendo lo que enseñan básicamente y que tienen esa pasión por compartir. Y en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial para la sesión de hoy. Quiero que por favor le demos la más cordial bienvenida a la maestra Viridiana Fabiola Cedillo Espinosa. Maestra, ¿cómo está? Muy buena noche. Hola Roy, buenas noches. Antes que nada agradecerte por el espacio y poder en todo caso dar esta clase de cómo elaborar una demanda laboral. También agradezco mucho a las personas que se van conectando. Sé que es muy valioso el tiempo y más en esta ciudad que es tan caótica y el hecho de que se den esos minutitos para poder hablar y en todo caso generar opiniones acerca de este tema tan interesante de precisamente el principio de todo, cómo elaborar una demanda laboral. Es correcto, maestra. Muchísimas gracias a usted por la disposición de generar estos espacios, de poder realizar esta sesión tan académica, tan práctica a la vez, porque como usted bien menciona, el tema es una pregunta bien concreta y bien directa y a la cual les prometemos que al final de estos 60 minutos aproximadamente van a encontrar una respuesta. ¿Cómo le hago para elaborar una demanda laboral? Comenzando con la sesión, les vamos a hacer una invitación muy puntual. Les estoy compartiendo en el chat el proyecto de la maestra Viridiana. Tiene su página en Facebook, tiene su página en YouTube y ahí nos comparte un montón de contenido muy corto, que es lo que básicamente se está buscando hoy en día, contenido muy corto, muy directo y muy práctico en materia laboral. Entonces, ahí les dejé ya en los comentarios su perfil para que la vayan a seguir de una vez porque tenemos una dinámica especial esta noche. Entonces sigan a la maestra en su página de Facebook y de YouTube mientras vamos desarrollando esta sesión porque ya verán que vale muchísimo la pena quedarse con nosotros. Maestra, nuevamente muchas gracias. Vamos a comenzar, si está de acuerdo, con nuestra primera diapositiva. Adelante, por favor. Claro, pues bueno, antes de empezar de cómo se elabora una demanda laboral, quiero centrarme específicamente en lo que más llama la atención y en lo que más hay, que son precisamente los despidos injustificados. Hablar precisamente de la materia laboral implica que no solamente hay un procedimiento ordinario en el cual se desarrolla, o bueno, bien implícito tal vez un despido injustificado, hay muchos más procedimientos. Hay la forma en cómo se elabora una demanda laboral puede pues variar dependiendo de lo que se está pidiendo. Entonces, yo me estoy centrando específicamente en el cúmulo que vemos todos los días y de lo que hay más. Si el día de mañana tengo la oportunidad de poder participar contigo en otros espacios, podemos ahondar en otro tipo de procedimientos en los cuales pues los escritos pueden variar. Pero a mí lo que me interesa es que por lo menos sepan qué pasa si me despiden de forma injustificada o siento que fue de forma injustificada, qué es lo que tengo que hacer. Amigo, no sé si tendrías posibilidad de poder ayudarme a leer precisamente esa lámina que tenemos. Claro que sí, con mucho gusto. De acuerdo a datos del INEGI, en 2020, el 99.8% de los juicios laborales derivaron de conflictos individuales de trabajo, mientras que los colectivos representaron solo el 0.02. Por su parte, el 88% de los conflictos individuales de trabajo tuvieron como motivo una demanda por despido injustificado. Por ello, se puede afirmar que dentro de las acciones más comunes encontramos la reinstalación y la indemnización constitucional. INEGI 2021, Tribunales Laborales de la Ciudad de México. Sí, exactamente lo que quiero representar, pues esta gráfica la saqué justamente de un curso de Derecho Procesal Laboral que está publicado del 2023 por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Creo que es importante, lejos de tal vez lo que yo pueda decir de voz, es importante saber qué es lo que la gráfica nos muestra.
Si se dan cuenta, tenemos el 0.2% que son los conflictos colectivos. No por el hecho de que sea el 0.2 quiere decir que no haya, pues esta gráfica se hace a comparación de los conflictos individuales. Y si se dan cuenta, tenemos el 99.8%, de los cuales el 88% tuvo como motivo una demanda por despido injustificado. He ahí donde primero quiero que nos planteemos en la idea del por qué únicamente me voy a abocar a hablar de una demanda derivada de un despido injustificado y no en las demás. ¿Qué pasa en los tribunales laborales de la Ciudad de México? También por ahí quiero manejar algunos datos estadísticos. Como ustedes saben, y si no, aquí se los comento, son unos 10 tribunales laborales, de los cuales uno se encarga precisamente de la materia colectiva, pero los otros 9 se encargan de materia individual. ¿Esto qué significa? Que solo hay 9 jueces para toda la Ciudad de México. Más o menos aproximadamente en el 2024 se cerró por cada tribunal un aproximado de 2,400 expedientes. Entonces, si esto lo multiplicamos por 9, pues básicamente es una alta demanda que tenemos por que justamente son conflictos individuales. De esos 2,400 aproximadamente que llegan en un tribunal laboral, yo más o menos calculo que yo creo que el 70%, 75% son procedimientos ordinarios derivados de un despido injustificado. Fuera de ello, los demás, pues bueno, son los otros tipos de procedimiento que en clases posteriores me gustaría de pronto explicárselos con más detalle. Aquí lo importante es saber que, bueno, me voy a plantar únicamente para centrarnos en despidos injustificados. Y dependiendo de los comentarios que vayamos teniendo a lo largo de esta charla, si consideran que hay otro punto u otro tema que les gustaría ahondar específicamente, por ejemplo, un procedimiento especial sobre designación de beneficiarios, la demanda es totalmente diferente, las pruebas son totalmente diferentes, las prestaciones son totalmente diferentes. En la siguiente lámina vamos a hablar precisamente de demanda por despido injustificado. Más o menos hice los puntos medulares que debe de tener una demanda. ¿Qué significa? Ahí estoy poniendo forma es fondo. Es importante que sepan los abogados que es primordial que tengan una buena presentación porque al final de cuentas es su trabajo. Es como la tarea que presentamos con la maestra o nuestra tesis con la que vamos a entrar a examen para ver si nos titulamos. Todo debe de estar limpio, debe de estar ordenado, debe de ser claro, tanto para nuestro cliente como también para el tribunal. Entonces, el hecho de poner que forma es fondo, también viene implícito un principio muy importante, la sencillez procesal. Tenemos el artículo 685 únicamente en el primer párrafo. No sé si tendrás posibilidad, amigo, de poder checar ese artículo. Claro que sí, maestra. 685. El proceso del derecho del trabajo se rige bajo los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal. Asimismo, será público, gratuito, predominantemente oral y conciliatorio. Justo, ese primer párrafo, aunque sea chiquito de 3 renglones, engloba muchísimas cosas. Es justamente en donde se basan los principios procesales que debe de tener el derecho del trabajo. Ahora, ese artículo 685 nos habla precisamente de la sencillez procesal. Y si de ahí nos remitimos al 687, también nos puede referir con más exactitud lo que es ese principio. ¿Crees que nos los podrías dar lectura, amigo? Con todo gusto. Artículo 687. En las comparecencias, escritos, promociones o alegaciones no se exigirá forma determinada, pero las partes deberán precisar los puntos petitorios. ¿Esto qué significa? La sencillez procesal constituye la ausencia de formalismos dentro del procedimiento para las partes, pudiendo centrarse únicamente en los puntos que solicitan. Este principio de sencillez procesal no está peleado con lo que nos va a señalar el artículo 872 de la Ley Federal del Trabajo, que en un momentito lo vamos a ver. Una cosa es tener la sencillez procesal, que justamente es nada más centrarte en lo que le vas a pedir al tribunal,
Y otra cosa es que precisamente no guardes esas formalidades. Y es lo que vuelvo a repetir, forma es fondo. La sencillez procesal va encaminada precisamente a dar ese lenguaje ciudadano, ese lenguaje sencillo, porque precisamente entendemos que este primer punto, que es el escrito inicial de demanda, pues es la forma en que el trabajador insta al tribunal laboral para que comencemos con un procedimiento. El trabajador, aunque tenga su apoderado, recuerden que la Ley Federal del Trabajo cobija de cierta forma los derechos laborales de los trabajadores y más tratándose de grupos vulnerables. Entonces, bajo esa premisa, esta sencillez procesal va a estar a lo largo de todo el procedimiento, incluso hasta llegando hasta sentencia y también en el procedimiento de ejecución de sentencia. Pero una cosa es la sencillez y otra cosa es que no le demos ese respeto y esa pulcritud a nuestros escritos iniciales de demanda. Yo los dividí en lo siguiente. Tenemos el introductorio, acción principal y prestaciones, hechos, pruebas, derecho, puntos petitorios y firma. Es en forma general lo que debiera contener tu demanda en materia laboral. Si nos vamos a la siguiente lámina, vamos a entrar precisamente a los puntos esenciales. Yo lo manejé y lo nombré de esa forma, una cuestión introductoria. Si nos remitimos al artículo 871, párrafo primero, precisamente nos habla del escrito inicial de demanda. ¿Crees que le puedas dar uso de la voz, Roy? Claro que sí. 871, párrafo primero. El procedimiento ordinario se iniciará con la presentación del escrito de demanda ante la oficialía de partes o la unidad receptora del tribunal competente. Exactamente. Si se dan cuenta, prácticamente lo que voy a desarrollar en todo lo que es esta clase es derivado de este primer artículo, el 871. Imagínense todo el cúmulo de cuestiones que tiene la Ley Federal del Trabajo y apenas nos vamos a centrar en ese primer artículo, que el procedimiento ordinario se iniciará con la presentación del escrito inicial de demanda ante oficialía de partes o la unidad receptora del tribunal competente. De ahí nos vamos a brincar precisamente a lo que señala el artículo 872. Yo creo que nada más leemos el inciso, el primer párrafo y la primera fracción del apartado A. Hecho. ¿Sí me haces el favor? Claro. Artículo 872. La demanda se formulará por escrito, acompañando tantas copias de la misma como demandados haya. En caso de que el demandante sea el trabajador y faltaren copias, ello no será causa para prevención, archivo o desechamiento. El tribunal deberá subsanar de oficio dicha falta. Y ya en el inciso A tenemos el desglose de 7 fracciones en donde vienen precisamente lo que supongo que nos va a exponer, maestra. Exactamente. Ojo, vamos a empezar ahorita ya a desmenuzar cada una de estos apartados, el A y el B, y cada una de estas fracciones. Pero recuerden, cada caso tiene sus propias particularidades. Yo voy a tratar de darle lo general, lo que sí o sí debiera de entregar algunos tips que considero podrían ser importantes y que incluso pudiéramos evitar algún tipo de prevención. Pero fuera de ello, recuerden, aunque el asunto pareciera muy sencillo, siempre tiene esas particularidades. Entonces, no a rajatabla, lo que aquí les llegue a comentar, forzosamente debe de quedar en todos y cada uno de los asuntos que ustedes pueden llevar ahí en el litigio. ¿Qué es lo primero que debemos de ver? El Tribunal Laboral de Asuntos Individuales del Poder Judicial de la Ciudad de México en turno. Si es ya ahorita prácticamente ya los tribunales laborales ya están conociendo de los procedimientos, eviten poner, porque sí he leído algunas demandas en las cuales todavía siguen poniendo Junta Local de Conciliación y Arbitraje, incluso veo ahí el tachón que le hacen, yo creo que cuando van a entrar a oficialía que le dicen, oiga, pero aquí está mal, pues ahí le tachan o le ponen el corrector y le ponen ahí tribunal y todavía le ponen lo que es, puso en tinta, si vale. Entonces recuerden que es una pulcritud que le debemos de dar, un respeto a nuestra materia y un respeto a nuestro trabajo. Entonces, sé que es difícil cambiar el chip, de pronto Tribunal Laboral, a Junta, pero bueno, por lo menos la Ciudad de México ya lleva 2 años y medio. Entonces ya es algo que sí debemos de considerar y pese a ello todavía sigo viendo incluso dentro de los escritos iniciales de demanda
que siguen diciendo, solicito a esta junta la pericial o el oficio, cuando, híjole, ya habrá que releer nuestros formatitos para nada más cambiarle esas cuestiones, simplemente por una cuestión de tener ese cuidado. ¿Cuál es el siguiente punto que debe de tener la demanda? Por propio derecho, que sería en este caso el trabajador, quien incluso es el que va a firmar el escrito inicial de demanda por el apoderado legal. ¿Cuál es el fundamento o cómo sabemos qué requisitos debe de tener ese apoderado legal? Bueno, pues ahí viene en el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo. Si podemos dar rápidamente una lectura a ese artículo, Roy. Claro, maestra. Artículo 692. Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado. Tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a las siguientes reglas. Fracción 1. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá hacerlo mediante poder notarial o carta poder firmada por otorgante y ante 2 testigos, sin necesidad de ser ratificada ante el tribunal. Los abogados, patronos o asesores legales de las partes, sean o no apoderados de estas, deberán acreditar ser abogados o licenciados en Derecho con cédula profesional o personas que cuenten con carta de pasante vigente expedida por la autoridad competente para ejercer dicha profesión. Solo se podrá autorizar a otras personas para oír notificaciones y recibir documentos, pero estas no podrán comparecer en las audiencias ni efectuar promoción alguna. Fracción tercera. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante 2 testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello. Y fracción 4. Los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la certificación que les extienda la autoridad registradora correspondiente, de haber quedado inscrita la directiva del sindicato. También podrán comparecer por conducto de apoderado legal, quien en todos los casos deberá ser abogado, licenciado en Derecho o pasante. Prácticamente aquí está muy bien señalado la forma en cómo puede comparecer ese apoderado legal. Estamos hablando que estamos en el escrito inicial de demanda. Es un trabajador, es una persona física y es el común que la forma en que pueden acreditarlo es a través de la carta poder. Pero incluso la Ley Federal del Trabajo también te señala qué requisitos debe tener esa carta poder, que son muy sencillos. Y aún así, si no cumplen con esas cuestiones tan sencillas como la firma de los 2 testigos, que venga el nombre completo de los 2 testigos, a veces no lo ponen, o a veces solo ponen uno, o a veces solo ponen las firmas, a veces solo ponen los nombres. Entonces, eso puede ser motivo de prevención. Lo que se trata es evitar tanta prevención. Bueno, sabemos que nada más se puede prevenir una vez y se subsana después, pero evitemos ese pasito. Si se lo podemos ahorrar tanto al tribunal y también para ustedes, eso es admisión y directamente se va al emplazamiento. Entonces ya eso acelera un poquito más y por lo menos ya el hecho de que la parte demandada sepa que ya está pues llamada a juicio, pues eso también abona a que incluso se puedan acercar las partes y si es pues alguna cuestión que ambos quisieran platicar, pues pueden llegar incluso a un arreglo conciliatorio. Si no, pues bueno, ya vamos caminando ya incluso con las 2 partes. Pero bueno, tomen en cuenta que pues la prevención que genera que el tribunal verifique esas anomalías, notifique al actor, desahogue la prevención y luego, posterior a ello, el tribunal tiene que acordar ese desahogo, verificar que se hayan desahogado esos puntos y posterior a ello, si es así, se admite la demanda. Entonces, estamos hablando que es un proceso que parecía sencillo y fácil, pero tomando en cuenta lo que les hablé hace ratito de las estadísticas y específicamente de la Ciudad de México, que en el momento ahorita solo somos 9 jueces en materia individual, pues bueno, eso puede de pronto ser un poco complicado para la autoridad, pues darle esa celeridad que se busca en este momento. También que tenemos el domicilio para oír y recibir notificaciones. Este domicilio debe de estar correcto y completo. Hay algunos abogados de ese estilo y también se me hace bueno que de pronto resalten los domicilios, porque recuerden que entre su escrito inicial de demanda, entre las cuestiones que solicitan, entre los hechos, todo eso, bueno, si resaltan ciertas cuestiones puntuales, bueno, es más fácil para el tribunal poder verificar
esa situación. Ahora, recuerden que el buzón electrónico es una figura novedosa dentro de la Ley Federal del Trabajo y los términos para que surta efectos una notificación, ya sea de manera personal, a través del actuario, por buzón electrónico, incluso por boletín judicial, son diferentes. Incluso si hay oportunidad, también en esta parte de las notificaciones por estos medios, podríamos hacer una tablita en la cual más o menos podríamos verificar qué pasa si yo elijo buzón electrónico. Recuerden que se trata de migrar en algún momento a la justicia digital, evitarnos tanto papeleo. Entonces, si una cuestión importante es el buzón electrónico, creo que eso incluso despresuriza mucho tanto a los abogados como a los tribunales, incluso también es más fácil para las partes, pero siempre y cuando pues estemos muy atentos y muy ojo con la forma en cómo surte efectos la notificación. Una vez hecho esto, tenemos ya el domicilio para oír y recibir notificaciones, el buzón electrónico, si es que así las partes lo deciden. ¿A quién se demanda? Y el domicilio. De igual forma tienen que poner el domicilio correcto y completo. Dentro de la Ley Federal del Trabajo nos señala esta cuestión. La fracción tercera del apartado A del 872 hace también alusión a lo siguiente. El trabajador podrá acompañar a su demanda cualquier dato o elemento que estime conveniente para facilitar la localización del domicilio del demandado, tales como croquis de localización, fotografías del inmueble o mapa en el que se señale su ubicación exacta. Entiendo que dice podrá, ¿no? Es una cuestión de pueden hacer o no. ¿Qué sugiero? Es un tip. Háganlo. Es el hecho, ¿cuáles elementos, cuáles datos? La ley es muy abierta, entonces no te limita a ciertas cosas. ¿Cuál podría ser muy fácil? Entrar a Google Maps y decir, mira, te dejo el domicilio correcto y completo y aún así te puedo anexar fotografías o impresiones de pantalla de lo que yo vi en el Google Maps. O incluso en Guía Roji, también hay páginas de la CEMOVI oficiales, entonces creo que de esa forma también podríamos ayudar un poco. ¿En qué sentido? Tal vez no haya una prevención, tal vez sí se admite, se llega al emplazamiento, pero resulta ser que hay un número incorrecto, la colonia no es la correcta. ¿Qué va a pasar? Pues el actuario no va a poder hacer su diligencia, va a ser su razón que está imposibilitado para realizar el emplazamiento. Vamos a tener que llegar a un acuerdo aparte del tribunal diciendo, bueno, te doy vista, parte actora. Normalmente el término común es de 3 días hábiles para que puedas desahogarme y me proporciones más elementos para que pueda ir el actuario. Entonces, si nos podemos ahorrar ese pasito, pues mejor. Le ahorramos al actuario, le ahorramos al tribunal, se ahorra la parte litigante también esa cuestión y, bueno, va caminando el asunto al final de cuentas. Pero, bueno, eso es un tip, es una opción. Como dice la ley, es podrá, entonces cada uno pues verá la forma en que lo pueda hacer. Ahí, dentro de la presentación, puse una tesis sobre, señala ahí, patrón indeterminado. No puede ser materia de condena. Esta es una jurisprudencia y también si hay posibilidades, también se las hago llegar. ¿En qué sentido viene esta jurisprudencia? Señala, la posibilidad de ejercitar acciones contra una persona incierta obedece la prerrogativa contenida en el artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo, a favor de quienes desempeñan funciones subordinadas mediante el pago de un salario por ignorar el nombre del patrón o la denominación o razón social de la fuente de trabajo. Empero, ello no implica la posibilidad de producir condena in genere sin expresión concreta del obligado, pues si no consta el elemento de juicio que determine si el patrón es una persona física, una asociación civil, una sociedad anónima o de cualquier otra naturaleza susceptible a tener derechos y contraer obligaciones, la Junta debe evitar pronunciar un laudo que involucre sujetos abstractos, porque sería absurdo sancionar a quien resulte responsable sin mencionar en contra de quién se emite ese laudo. Entonces, ojo, evitemos nombres comerciales. Hay que buscar el nombre correcto y completo de la moral demandada, si es que vamos a demandar a una moral, bueno, si ya es persona física, bueno, ya ahí sería diferente.
porque sucede mucho esto. Normalmente creo que la costumbre era colocar el nombre de las morales demandadas y al final poner a quien resulte responsable. Ojo, entonces hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones. Si ya conocemos quién es la persona moral, si ya sabemos qué tipo de razón social es, con eso es suficiente. Porque ¿qué va a pasar? Precisamente en el acuerdo que emite el tribunal van a poder invocar este tipo de jurisprudencia. Si nos podemos trasladar al artículo 712 que señala esta jurisprudencia, creo que también nos puede dar luz en ese aspecto. ¿Tendrás a la mano el 712, amigo? Claro, le doy lectura. Artículo 712. Cuando el trabajador ignore el nombre del patrón o la denominación o razón social en donde labora o laboró, deberá precisar por lo menos en su escrito de demanda el domicilio de la empresa, estableciendo oficina o lugar en donde prestó o presta el trabajo y la actividad a que se dedica el patrón. Efectivamente, lo que vamos a... puede pasar, porque también es algo que es entendible, que el trabajador no tenga idea de cuál razón social o de qué es eso, ¿no? Con qué se come. Es perfectamente normal y justamente por eso la Ley Federal del Trabajo así lo prevé, pero ojo, es justamente cuando así se señale. No podemos estar invocando todo el tiempo el 712. También es un poquito de la labor de nosotros como abogados de poder investigar. Bueno, ya entrevistamos al trabajador, cuéntame más, ¿tienes algún tipo de recibo de pago, alguna nota que expiden ahí la tiendita o algún documento que nos pueda dar luz sobre cuál es el nombre correcto y completo de la empresa? Sí lo hay, y creo que al final de cuentas ya se está dejando de usar un poquito eso de a quien resulte responsable, porque precisamente sí lo tenemos. Cuando de por sí de plano ya no hay forma, ya buscaron, ya entrevistaron al trabajador y no hay forma de conocer, bueno, sí, podemos invocar este 712. Recuerden que los tribunales siempre van a actuar de buena fe y lo mismo tiene que ser para las partes. Entonces, si bajo protesta de decir verdad señalan esa situación, los tribunales no pueden decir, bueno, no te creo, yo creo que no hiciste tu trabajo y no investigaste bien, se cree. Entonces hay que tomar en cuenta que no hay que abusar de esta figura, pero sí está implícito. Es evidente que sí puede pasar, pero ojo, si ya tienen eso, o no eviten el nombre comercial porque sí puede pasar alguna situación en la cual va a haber prevención. Ahora, el siguiente punto, ahí le puse yo que es opcional. ¿Qué pasa con esta instancia prejudicial? Muchas demandas que he leído ponen este apartado como previo a empezar con sus prestaciones. La verdad, no está bien, no está mal, está bien. Considero que es parte de como dejar sentado de que se agotó esa parte prejudicial y se está anexando la constancia de no conciliación. El tribunal sí o sí debe de verificar de oficio si cuentan con esa constancia de no conciliación, a menos que señalen en su demanda que están exceptuados y bajo qué tipo de fracción es que están exceptuados. Ahora, cuando ustedes señalen que es algún tipo de excepción que señala el 685, entonces deben de dar circunstancias de modo, tiempo y lugar. Suele ser muy común, lamentablemente, que despidan a mujeres embarazadas. Cuestiones de discriminación por edad, por enfermedad, por incluso sexo, suele pasar y sí, lamentablemente, incluso cuestiones de acoso y hostigamiento sexual. Entonces, si sabemos que estamos dentro de esas hipótesis, ¿qué debemos de hacer? Bueno, darle ese contexto al juez. No se vale, bueno, es que si debe de concluir el juez, debe de inferirlo, debe de suponerlo. No. Recuerden que estamos apenas instando al tribunal laboral y hay que darle esas circunstancias de modo, tiempo y lugar, pues cuando empezaron pues incluso esas vejaciones, esos malos comentarios, pues yo incluso tengo ahí capturas de WhatsApp, empezó desde marzo, desde 2023, pero siendo muy específicos en cuestiones, porque si de pronto lo dejamos muy al aire, porque a pesar de que este tipo de cuestiones señala la propia ley, que aunque tengamos el mero indicio
debemos de señalar que entonces sí está exceptuado el hecho de que el estándar probatorio sea el mínimo. Eso no quiere decir que no debemos de dar ese contexto al juez, porque a lo largo de todo el procedimiento y cuando se llegue a juicio, se tiene que desahogar lo que ya está en la litis, que en este caso en el escrito inicial de demanda y en la contestación. Entonces, ojo, si tienen algún tipo de asunto en el cual prevén que está exceptuado, pongan circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo están sucediendo. Si hay prueba adelante, sabemos que en cuestiones de hostigamiento y acoso es muy difícil que haya alguna prueba contundente que señale y diga, no, pues fue mi jefe inmediato quien me hacía estas vejaciones o me hacía malos comentarios o incluso llegó a tocarme, ¿no? Lo entiendo, sé que eso es difícil y por eso es que el estándar probatorio es mínimo, pero la relatoría que hagan en los hechos o en esta parte del previo a las prestaciones es muy necesario, porque el juez puede darse cuenta de todo ese contexto y de la forma en cómo la actora o el actor viene a instar y por eso es que no hay esa constancia de no conciliación, porque recuerden que la constancia de no conciliación es un requisito de procedibilidad. Si no está, entonces ahí puede ser otra prevención. Evitemos esa cuestión. En la siguiente lámina vamos a empezar a hablar precisamente de la acción principal y las prestaciones. Que si se acuerdan en los puntitos que había puesto, ya hablamos del introductorio, incluso habrá posibilidad más adelante, si quieren ahondar en el tema de la personalidad que vimos en el 692, lo podemos hacer. Ahorita por cuestiones prácticas, yo solo me voy a enfocar en los puntos medulares y el día de mañana, si quieren, hacemos ahora algo un poquito más específico sobre personalidad, acciones principales o las prestaciones de estudio, lo podemos hacer. Ahorita lo importante es tener como un marco genérico de cómo debe estar esta demanda laboral. Recuerden, estamos en el supuesto de despido injustificado. El artículo 123A, fracción 22, y el párrafo primero del artículo 48 de la Ley Federal de Trabajo nos dan estas dos acciones principales. ¿Tendrás a la mano, amigo, el artículo 123? Claro que sí, le damos lectura al 123. Y aquí lo tenemos. Es 123 constitucional. Ajá. Apartado A. Muy bien, fracción. Ajá. Ajá, apartado A, ¿qué fracción, perdón? 22. Muy bien. 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto se promoverá la creación de empleos y organización social de trabajo conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán, fracción A, entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo. Es el apartado que se refiere a personas que no trabajan básicamente en gobierno, en el sector público, sino al sector privado. Y la fracción número 23, ¿verdad, maestra? 22. 22. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de 3 meses de salario. Ahí nos paramos tantito y es justamente, estoy primero dándole las bases constitucionales del por qué se tiene que elegir entre una indemnización y una reinstalación, de dónde viene, por qué tengo que elegir una u otra, por qué no puedo elegir las dos o por qué no puedo elegir otra cosa. Bueno, esto estamos basándonos en rango constitucional, ya la propia Ley Federal del Trabajo, la propia Constitución así nos lo está señalando. Ahora, si aún así nos queda duda, nos vamos al párrafo primero del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. Muy bien, le doy lectura, artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la autoridad conciliadora o ante el tribunal, si no existe arreglo conciliatorio, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario, a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago, observando previamente las disposiciones relativas al procedimiento de conciliación
previsto en el artículo 684-A y subsiguientes. Bueno, entonces entendemos que la indemnización constitucional va a corresponder a los 3 meses de salario, el pago de esos 3 meses de salario, mientras que la reinstalación se reclama regresar a las mismas condiciones de su trabajo. Es 100% a elección del trabajador, porque, bueno, finalmente quien se duele de ese despido injustificado y del que vio truncado un proyecto de vida, planes a corto, mediano y largo plazo, es el propio trabajador. Entonces, si él considera que lo mejor y lo más viable para él es reinstalarse y regresar a la fuente de trabajo con las condiciones con las que venía desempeñando, lo puede hacer. O en su caso, si por cuestiones pues propias o naturales de la forma en cómo fue despedido, o incluso como lo mencionaba, si de pronto viene alguna cuestión de acoso, hostigamiento, donde la reinstalación para la persona trabajadora tal vez no pueda tener cabida. Entonces, bueno, viene una indemnización constitucional. Aunque la causa de esas acciones puede ser la misma, no pueden promoverse en conjunto, ya que entre ambas la indemnización y la reinstalación son contradictorias. No se puede reclamar el pago de los 3 meses y a la vez reinstalar a la fuente de trabajo. Y por ello es que tanto la Constitución como la Ley Federal del Trabajo señalan, puede elegir o una u otra. Entonces, bajo esa premisa, cuando vayamos a insertarlo en nuestro escrito inicial de demanda, la acción principal, ¿cuál va a ser? ¿La indemnización o la reinstalación? Y partiendo de ahí, vamos a ir con las prestaciones. En la siguiente lámina, puse lo relacionado con la prescripción que señala el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo. No sé si nos puedas ayudar, amigo, con la lectura del 516. Claro que sí. 516 de la Ley Federal del Trabajo. Las acciones de trabajo prescriben en un año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, con las excepciones que se consignan en los artículos siguientes. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que las prestaciones, en términos generales, porque aquí también va a depender mucho de lo que vayan a pedir, prescriben en un año. Entonces, ojo, sus prestaciones deben de colocar el periodo por el cual están exigiendo ese pago de las prestaciones o esa reclamación, porque puede ser sujeto a una prevención. Que nada más pongan, bueno, el pago de correspondiente a la prima vacacional o al pago de mis vacaciones. Sí, pero ¿de dónde a dónde? Recuerden que ustedes en el escrito inicial de demanda pueden pedir todo. Recuerden que será hasta sentencia saber que sí y que no, y aparte mucho de ello también depende de lo que vaya a contestar la demandada y lo que vaya a poder probar o no. Pero, sin embargo, hay ciertos criterios que sí debemos de tomar en cuenta. Esta tablita también la saqué de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se me hizo muy dinámica. Aquí no nada más nos habla del año, sino nos habla de todos los artículos 516 y 517, la forma en cómo prescriben las acciones. Entonces también se les puede ayudar bastante porque viene muy bien ejemplificado que sí y que no, que es en un mes, que es en 2 meses, que es en un año y que es en 2 años. ¿Esto qué sucede? Porque cuando vayan ustedes a ofrecer la inspección ocular, que normalmente son de los documentos que puede tener el demandado en su poder, sí o sí la Ley Federal del Trabajo te fija un periodo, tienes que poner el periodo. Si no viene el periodo, aunque vengan los extremos muy bien redactados, aunque vengan muy bien todos los documentos que tú consideras que debe traer el demandado, si no viene el periodo, te la pueden desechar. Entonces, ojo, deben de poner bien el periodo. ¿A qué voy con esto? Bueno, en la siguiente lámina tenemos las prestaciones. Se tiene que especificar periodo o días para que, bueno, vayamos avanzando en ese sentido. Si no le ponen periodo, va a haber prevención. No se puede quedar sin periodo o sin días porque la parte demandada queda también en estado de indefensión. ¿De cuándo, de qué? Ya me dijiste las prestaciones, pero ¿de qué periodo a periodo según tú dices que no te pagué? ¿O cuáles fueron los días de descanso obligatorio que tú dices que trabajaste? Porque, bueno, también hay prestaciones que no solamente debe de acreditar la parte demandada, sino también puede acreditar el actor. Entonces, ojo también con lo que vayan a pedir. ¿Qué nos señala
Yo ahorita puse como una listita en términos generales de las prestaciones que normalmente se piden en un escrito inicial de demanda. No son todas las prestaciones, recuerden que cada caso tiene su particularidad. Entonces, también hay que ver mucho si hay contrato individual de trabajo, bueno, verificarlo, qué tipo de puesto desempeñaba el trabajador, esa persona trabajadora, porque, bueno, dependiendo del puesto, la categoría, si es una categoría alta, pues seguramente tenía varias prestaciones, ¿no? Algunos bonos de puntualidad, algunas comisiones, vales de despensa. Entonces, bueno, eso también se tiene que, en todo caso, pedir. El común que tenemos son los salarios vencidos. Si nos vamos al artículo 48, párrafo segundo, ahí es donde viene precisamente el fundamento de estos salarios vencidos. ¿Habrá posibilidad, Roy, que nos puedas dar lectura a este artículo 48, párrafo segundo? Claro que sí. 48, párrafo segundo. Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses, en términos de lo preceptuado en la última parte del párrafo anterior. Entonces, bueno, ahí es importante que pongan los salarios vencidos, sí. Porque incluso, bueno, como dice ahí la propia ley, independientemente de la acción que se elija o la acción que se vaya a intentar, también tienes ese derecho de pedir los salarios vencidos. Las prestaciones de ley, pago de vacaciones, prima vacacional, pago de aguinaldo, prima de antigüedad, prestaciones de seguridad social, entrega de constancias de aportaciones, pago de cuotas obrero-patronales, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores y el Sistema de Ahorro para el Retiro. Entonces, incluso muchas de las excepciones que de pronto me adelanto un poquito a lo que es la contestación, llegan a exceptuarse por una cuestión de incompetencia porque señalan que el Tribunal Laboral no es competente para conocer de estas prestaciones de seguridad social porque hay instituciones que tienen su propia ley y se regulan bajo esos parámetros. Entonces señalan, bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay jurisprudencia al respecto, que también si gustan se las puedo enviar, en la cual señala que si la acción principal se demanda reinstalación o indemnización y de las derivadas viene alguna prestación relacionada con entrega de constancias o el pago de cuotas, sí es competente la autoridad laboral. ¿En qué sentido? En que por lo menos investigue, se compruebe o no, si hubo esa entrega o ese pago a esas cuotas obrero-patronales. Una vez que condene la autoridad laboral, o bueno, en este caso vamos a poner en el supuesto que se condene, ¿qué va a hacer? Bueno, en todo caso dará conocimiento al IMSS de esta situación para que él active su mecanismo y en todo caso pueda fincarle esas responsabilidades al patrón y decir, bueno, ahora tú, bajo mis términos, vamos a empezar este procedimiento para que pagues al trabajador lo que ya dijo el Tribunal Laboral. Entonces, normalmente hay esa confusión, ya poco a poco ya hemos ido dirimiendo esas cuestiones con propia jurisprudencia, que así lo señala y creo que está muy claro en ese aspecto. Que también solicitan pago de salarios de vengados. Normalmente pasa que empiezan a retenerle al trabajador su quincena. Entonces ya como que uno ya sabiendo que por ahí ya no te están pagando o no sé si puede ser que sea pago diario o pago semanal, te empiecen a decir, pues aguántame, dame chance para la otra semana, pero tú sigues laborando y hasta que llega inevitablemente el día en el que te dicen, pues muchas gracias, ya no puedes ni entrar, ¿no? En la famosa, en la entrada y salida de la fuente de trabajo, me dijeron esta situación. Entonces, bueno, los salarios de vengados también es importante decir qué días, de cuándo a cuándo, porque si decimos nada más el pago de salarios de vengados de los días que laboré y no fueron pagados, pues ¿de cuáles? Dale todos esos elementos al tribunal. No se queden con algún tipo de cuestión que dijeran, no, mejor ahorita no lo exponemos en la demanda y nos esperamos a ver qué contesta la demandada. Eviten hacerlo, porque los momentos procesales oportunos son muy claros en el nuevo procedimiento.
Y si no lo hicieron en su momento procesal oportuno y lo quieren hacer en réplica, ojo, hay cuestiones que solamente, y la naturaleza de la réplica es muy diferente al escrito inicial de demanda, no se puede recomponer la demanda en réplica. Entonces, deben de tener, suelten sus cartas, porque al final de cuentas, también hay que evitar algún tipo de violación procesal que de pronto la demandada diga, pues es que no, yo no sabía de estas pruebas, o incluso puede invocar alguna cuestión de derecho de defensa, entonces tengan mucho cuidado en ese aspecto. Y qué otra cosa que también, días de descanso, tanto el semanal como el descanso obligatorio, si es que fueron laborados. Ojo, entonces también tienen que poner qué días en específico señalaron que fueron laborados. Y también, en todo caso, si cuentan con algún documento, alguna prueba que pudiera acreditar esa cuestión, exhíbanla, ofrézcanla. ¿Qué otra cosa piden? La nulidad de cualquier documento que implique renuncia a derechos del actor. Es muy común que los hagan firmar hojas en blanco o ya justamente el formatito de la renuncia, nada más la firma y le dejan la fecha en blanco. Entonces, pues sí queda ese miedo por parte del trabajador, esa incertidumbre en la cual lo despiden y dicen, pues a mí ya no me puedes hacer nada porque ya tengo aquí tu renuncia. Entonces, a veces se sienten con esa confusión de saber si eso es correcto o no, o decir, híjole, chin, sí la firmé, y si es mi letra, si es mi huella digital, y cómo la hago. Entonces, esta prestación es clave, la nulidad de cualquier documento que implique renuncia de derechos. Ojo, no se trata de que si sí lo hicieron y si estaban conscientes de ello, hasta cobraron el finiquito, ahora quieran venir a demandar. Recuerden que todo esto es de buena fe. Sabemos que a veces las demandados utilizan esas malas prácticas, pero cuando no es así, absténgase de hacerlo, porque al final de cuentas en juicio se va a desahogar todo y va a haber periciales. Incluso el juez tiene la facultad de poder dar vista al Ministerio Público en caso de que estén falseando en declaraciones o si la demandada está exhibiendo documentos que han sido alterados o que son apócrifos. Tiene esa facultad del juez laboral de poder dar vista al Ministerio Público y se inicia una carpeta de investigación. Ojo. Entonces, esto es muy importante para poder erradicar estas malas prácticas que en algún momento teníamos. ¿Qué otras prestaciones hay? Horas extra, bonos, comisiones, vales de despensa, fondo de ahorro. Entonces, eso también va a depender mucho del asunto que lleven. ¿Lo pueden pedir? Sí lo pueden pedir. Y entonces se trata también de probar ciertas circunstancias. En la siguiente lámina, me voy a... Maestra, vamos a hacer una pausa, por favor, porque ¿Sí? tenemos a más de 200 personas conectadas y tenemos muchísimos comentarios de saludos, agradecimientos y demás, Ok. pero me parece muy oportuno poderle compartir a las personas dos cosas. Uno, qué maravillosa forma de exponer los requisitos iniciales de una demanda laboral en cuanto a los puntos prácticos que nos comparte, por eso nos gustan mucho este tipo de sesiones con esos apuntes, con esos tips que nos da de más allá de lo que diga la Ley Federal del Trabajo, cómo operan en la práctica estos puntos es importantísimo, y eso que todavía no entramos a la parte final de hechos, pruebas y demás, que me imagino que hay muchísimo más en la parte práctica que abordar, pero justamente por temas de tiempo y de que puedan ver un poquito mejor la presentación en sus casas, vamos a compartirles estas diapositivas que elaboró nuestra ponente, la maestra Viridiana, a las personas que vayan a seguirla en sus redes sociales, que como les mencioné al principio, es un perfil académico enfocado en materia laboral. La maestra es especialista, en esto se desempeña, en esto tiene amplia experiencia y les estamos compartiendo por aquí tanto los canales de YouTube como de Facebook para que la puedan seguir. La dinámica ya la conocen. Me mandan por favor al WhatsApp la evidencia de que están siguiendo los perfiles y yo con gusto les mando un mensaje reenviándoles la presentación en PDF para que si alguna parte del texto se ve pequeña en su pantalla, si no alcanzaron a leer algo por la explicación, ahí van a tener la presentación disponible. Entonces, por favor, les estamos mandando los perfiles ahí en el chat, tanto de Facebook como de YouTube.
Se suscriben, que es gratis, le dan like y seguir a la página, que también es gratis, y van a poder tener acceso no solamente al contenido académico en materia laboral que nos comparte la maestra a través de videos cortos, de infografías y demás, sino también a esta presentación que muy amablemente preparó para ustedes en esta noche. Y maestra, también por aquí, de entre todos los comentarios, que tenemos más de 120 comentarios por aquí, hay una duda que creo que va a ser bien importante resolver, maestra, porque incluso es una duda que yo tengo en la práctica. Entonces, es un punto bien interesante que nos comenta Isa y que me gustaría ver si la podemos resolver. Nos dice, yo tengo una duda. ¿A quién citar en conciliar y por ende en la demanda? Hay trabajadores que una empresa lo da de alta en el IMSS, otra le paga, otro lugar diferente trabaja. ¿Qué hacemos en este caso, maestra, cuando ya nos platicó un poquito del patrón indeterminado, que no es posible sentenciar a alguien que no conocemos, que no logramos identificar como patrón? Pero ¿qué pasa cuando tenemos esta diversidad de personas involucradas y que un trabajador dice, pues es que a mí me registraron en el IMSS con una persona moral, Patito SADCB, pero yo trabajaba en el domicilio de otra y fíjate que el que me daba órdenes es otro? ¿Qué hacemos en estos casos, maestra? Pues sí, la verdad es que sí, eso es muy común. Incluso hasta puede ser que al momento del recibo de pago aparezca otra moral diferente que era la que te pagaba, ¿no? Entonces sí suele darse esa, pues digamos que esa práctica entre ese tipo de morales. Sin embargo, ¿qué sugeriría yo? Bueno, en este caso estamos hablando de la instancia prejudicial. Por lo que entiendo es cuando ya se duele despedido el trabajador, va justamente al centro y solicita iniciar ese procedimiento. Es preliminar, solamente él tiene los nombres, pongamos ese supuesto, solamente tiene esos nombres de esas morales que lo tienen inscrito en el IMSS, que donde sabe dónde trabaja y digamos el que le paga. Yo sugeriría citarlos, porque todo es preliminar. ¿Quién va a saber específicamente o quién va a absorber esa relación de trabajo? Bueno, eso lo veremos en juicio, cuando ya se den las contestaciones y precisamente también la demandada pues tenga esa oportunidad de poder defenderse y en todo caso exhibir pruebas. Pero eso en instancia prejudicial no lo sabemos. Entonces sí tengan cuidado en eso, porque ¿qué puede pasar? Que ya nada más por una cuestión de lógica digan, ah, pues esa la que le paga es esa. Y nada más mandan y citan a esa moral. Y ya cuando estamos en juicio o cuando pretendan emplazar, pues dicen, ay, me faltan otras dos, ojo, pero pues esas no cubrís el requisito de procedibilidad. Entonces puede ser ahí un tema de prevención. El caso es lo que digo, hay que ir lo más limpio que se pueda para que esto camine lo más rápido posible. Entonces, ¿qué sugeriría? Pues sí, precisamente citar a esas morales demandadas. Perfecto, maestra. Muchísimas gracias. Perdón por la interrupción, pero consideraba muy necesario aclarar ese punto y por supuesto están preguntando muchísimo sobre la presentación. Entonces, aquí abajo tienen el perfil, en la cintilla que está pasando, el nombre de la maestra. Así la buscan tanto en Facebook como en YouTube o pueden dar clic en el enlace que acabamos de compartirles en el chat. Ahí están los dos perfiles para que lo sigan y me manden WhatsApp. Ahora sí, maestra, podemos continuar con esta lámina de hechos y condiciones laborales, por favor. Pues sí, bueno, en términos generales nos vamos a ir a los hechos. ¿Qué es lo que normalmente leo en las demandas? Hay unas que veo muy directas, muy específicas y incluso hacen la lectura mucho más digerible. ¿Qué sentido es? ¿Qué es lo que requerimos que el juez sepa del contexto del trabajador? Bueno, primero el inicio de la relación laboral. ¿Cuándo fue contratado? Si en este caso hubo un contrato individual de trabajo en donde incluso asegura el trabajador, no, yo firmé uno, que no me dieron la copia es otra cosa, pero yo firmé uno y empecé el día tal. ¿Y quién me contrató? Pues fue fulana y fue sutana. Que ese tipo de cuestiones directas, y no muchos rollos, fue un día por la mañana, iba llegando evítense ese tipo de cosas. Inicio de la relación laboral, si firmaron un contrato o no, si les dieron copia o no, incluso en prestaciones pueden pedir que les den copia de ese contrato individual de trabajo, quiénes, si desde ahí empezamos a decir quién me contrató, bueno, fue Susana quien me contrató, porque a lo largo de mis hechos voy a hablar de Susana en todo el tiempo. Entonces, si el juez sabe
que ella fue desde el inicio quien me contrató y después ella fue quien me presentó con mi jefe inmediato y resulta que Susana fue la que al final de cuentas me terminó despidiendo. Bueno, ya llevamos una relatoría de quién es Susana y el rol que juega dentro de la empresa. Lugar de trabajo. Es importantísimo tener el domicilio correcto y completo de la empresa. Incluso en este caso manejar si no nada más puede ser que trabajaba en ese lugar, si no había otro, bueno, también manejarlo ahí en el escrito inicial de demanda, el puesto, la categoría del trabajador, si era auxiliar técnico, si era subgerente, si era gerente, si tenía personas a su cargo, ¿no? El caso es que vayan dando un contexto amplio, porque también ahí viene como esa ventaja que pudieran tener para poder meter a sus testigos. Si tienen compañeros de trabajo, bueno, pues ahí incluso al momento de mi contratación también contrataron a Manuel, quien se ostentó como mi compañero de trabajo en todo el tiempo que estuve yo laborando para la empresa. Ah, bueno, pues ya sé quién es Manuel. No den por hecho que el juez lo sabe. Como yo lo señalo, los tribunales laborales cerraron con aproximadamente 2,400 demandas en el año pasado. Hoy por hoy, que estamos hablando de 20 de marzo, tienen un aproximado de casi 500 asuntos. Entonces, tomen en cuenta que es un mundo y para que de pronto digamos, ay, es que es lógico, se puede inferir, se concluye que, pues sí, el trabajador, no, ese es un grave error. Póngalo, aunque ustedes lo vean muy simple o muy evidente o muy lógico, póngalo. Nunca está de más hacerlo. Funciones, ¿qué funciones realizaba el trabajador dentro de la empresa? Todas y cada una. No, porque tal vez hacía muchas. Dicen, no, pues ¿para qué le ponemos a ustedes? Póngalas. Porque recuerden que eso se le emplaza en la parte demandada. Entonces ellos también deben de saber si era así o no, si hacía todo eso o no, si tenía la categoría que dice que tenía o no. Horario y jornada laboral, días de la semana y horas del día. También tienen que ser muy específicos en eso. Poner que su horario pactado era de tales a tales horas y ahí incluso normalmente en ese hecho ya es cuando empiezan a meter la cuestión de las horas extras. Si bien tenía su horario hasta las 14 horas, sin embargo, por cuestiones o por órdenes de Susana, que era mi jefa inmediata, me tenía que quedar 2 horas más. Ah, bueno, pues eso también se coloca ahí. Entonces, bueno, ya nos vamos a dar una idea que el horario y la jornada era de esta forma, pero señalan que se quedaba más tiempo porque, bueno, pues sabemos ahí implícitamente que viene lo de las horas extra. Día de descanso y hora para ingerir alimentos. También es importante saber qué día descansaba. Por lo menos la ley señala un día de la semana. Si no es domingo, pues tienen que pagar la prima dominical. Entonces, tomen en cuenta esa situación. Y hora para ingerir alimentos. Si eran 60 minutos, si eran 15 minutos, si era media hora. A veces tienden a poner el tiempo para ingerir alimentos era el suficiente. O el suficiente para, bueno, pero ¿cuál es el suficiente? Para mí suficiente con las cargas de trabajo que tenemos son 15 minutos. Pero el suficiente para Roy o el suficiente para cualquiera que nos esté escuchando es media hora, una hora. Algo digno, algo que te pueda salir por lo menos a comer y platicar de otras cuestiones. Entonces cambia mucho. No lo dejen como a que se entiende que es suficiente. ¿Qué es suficiente? ¿No? ¿Para quién? ¿Para el juez? ¿Para el secretario instructor? ¿O para el trabajador? ¿O para el abogado? ¿No? Salario diario ordinario, ¿cuánto ganaba? Pueden poner, bueno, le pagaban mensualmente a través de transferencia o a través de cheque. Y bueno, si era mensual, ahí pueden hacer mismo también ustedes el cálculo, el cual el salario diario era de tanto. Porque al final de cuentas lo que el tribunal necesita es precisamente saber el salario diario ordinario. Circunstancias del despido. Ojo, también ha pasado que previene el tribunal porque no están las circunstancias de modo, tiempo y lugar en cómo se despidió. Tienen que ponerlo textual a tales horas. Llegué y cuando entré, al momento de que iba al biométrico, no me generó mi huella. Entonces fui, pregunté por qué y ya salió de la de recursos humanos y me dijo, es que tú ya estás despedido, ya no perteneces a la empresa. Porque no lo ponen. Ahora, creo que es muy común y creo que no me dejarán mentir los que nos escuchan, que siempre ponen
Iba llegando a las 7 de la mañana y en la entrada y salida de la fuente de trabajo ya me estaba esperando fulano y ahí fue cuando me dijo, lárgate, estás despedido. Y ya hasta parecemos ya con con esas palabras sacramentales. Entonces, ¿en verdad así sucedió? Digo, porque nada más tomen en cuenta que si los tribunales tienen ahorita más de 500, ya casi llegando a las 500 demandas, y escuchamos todo el tiempo eso, o leemos ese tipo de cuestiones, pues como que ya no es un poco creíble que a todos los trabajadores, a las personas trabajadoras de las cuales conoce un tribunal en específico, fueron despedidas en la entrada y salida. No dudo que a muchas sí, pero si no ocurrió de esa forma, no tengan miedo o por qué la necesidad de mentir en ese aspecto. Tal cual como sucedieron las cosas, porque ¿qué va a pasar? Vamos a llegar al desahogo de las pruebas, va a haber confesionales, va a ir el trabajador y va a estar en audio y video. Y si no coincide la forma en cómo fue despedido, ojo, o que estaba el testigo y que el testigo dijo, no estábamos en la entrada y salida, estábamos ya en la bodega cuando sí llegó la de recursos humanos y le dijo al trabajador, pero en el escrito inicial de demanda me dice que la entrada y salida. Entonces, ojo, cuiden mucho su escrito inicial de demanda desde el inicio. No tiene tema si fue adentro, fue afuera o fue en el estacionamiento. El caso es que precisamente se haya dado ese despido injustificado. Ahora, si le consta a personas las condiciones de trabajo y el despido, póngalas. Porque también mucho sucede que dice, bueno, fui despedido y alrededor habían personas que les consta lo sucedido y los cuales nombraré en el momento procesal oportuno. Pues, ¿cuál es el momento procesal oportuno? Pues en la demanda. Y tal vez se ofrezcan en las pruebas y no entiendo por qué a veces no lo hacen directamente en el escrito, decir, estaba fulana y estaba sutana, que eran compañeros de trabajo mío y estaban ahí. Y las ofrezco como testigos, ¿no? Entonces, ojo, no habría necesidad de como que guardar esa secrecía. Ahorita llegamos que en ese nuevo procedimiento no hay tanto temor a ese tipo de cuestiones. El caso es que seamos lo más limpio posible porque recuerden que estamos actuando de buena fe. Si esto no se actuó de buena fe, una de las finalidades de la reforma es precisamente esa. Entonces vamos a recaer en esos malos hábitos que teníamos y por mucho que el operador de justicia haga, si las partes no están en la misma sintonía, no se va a poder avanzar como debiéramos. En la siguiente lámina vamos a hablar sobre las pruebas. Este es un tema que voy a hacerlo también muy resumido porque la verdad es que cada prueba tiene su forma, pues. Entonces, para explicar cada una de ellas y el desahogo que va a tener, incluso en preliminar, los apercibimientos que tiene una y otra cambian mucho. Podemos dedicarnos, si quieren, una clase específica a pruebas. Entonces, ahí sí, ya con más tranquilidad podemos darle, bueno, la confesional, la documental, la testimonial. Estas son las que señala la Ley Federal del Trabajo. Y sí hay dos cuestiones que sí me gustaría dejarles puntuales. ¿Tendrás a la mano el artículo 781, Roy? Claro que sí. 781. Las partes podrán interrogar libremente a las personas que intervengan en el desahogo de las pruebas sobre los hechos controvertidos, hacerse mutuamente las preguntas que juzguen convenientes y examinar los documentos y objetos que se exhiban. Creo que ese artículo lo dejamos pasar por alto, porque ya nos vamos directo a las pruebas y una vez que pasamos el 781, ya prácticamente nos habla de otras reglas procesales. Este artículo en particular, ojo, es un derecho procesal de las partes, porque claramente nos está diciendo la ley, las partes podrán interrogar libremente a las personas que intervengan en el desahogo de las pruebas, las partes en el desahogo de las pruebas. Anteriormente, que era, bueno, si yo como actor ofrezco la confesional a cargo del demandado físico, cuando venga a desahogar, se decía que el único que tenía derecho de poder preguntar y de poder interrogar fue el que ofreció la prueba. Suena lógico. Pero ¿qué pasa con la otra contraria si decide, oiga, juez, yo quiero también preguntarle? No le podemos limitar su derecho. Y la propia Ley Federal del Trabajo te está diciendo las partes, no te está diciendo quien ofrezca la prueba.
o el oferente de la prueba podrá interrogar libremente. Aquí te dicen las partes podrán interrogar libremente a las personas que intervengan en el desahogo de las pruebas. Incluso dice, podrán hacerse mutuamente las preguntas que juzguen convenientes y examinar los documentos y objetos que se exhiban. Entonces, en una confesional del actor, no solamente puede preguntar el demandado, también tiene derecho incluso de hacer preguntas el apoderado de la parte actora, si es que así tiene su derecho. Igual y dice, no, ni me meto, entonces no hay problema, nada más dice, no, su señoría, no quiero hacer preguntas o alguna manifestación y listo. Pero hay algunos que sí, dicen, sí, yo quiero hacer preguntas, adelante. Y no estamos violando ningún tipo de formalidad esencial del procedimiento, al contrario, si el tribunal decide no hacerlo, eso sí puede ser un objeto en que incluso en el momento de que se llegue el amparo, pues sí poder decir eso, me coartó mi derecho de poder desahogar esa prueba, porque el 781 es claro. Y ahora recuerden que ya migramos a esta oralidad que es muy diferente a la como se llevaba en juntas. Y aquí, precisamente como se lleva en otras materias, en penal, en oralidad civil, en oralidad en materia familiar, ya se puede hacer ese debate entre las partes. Recuerden que es un control horizontal. Se pueden hacer las objeciones, el juez tiene que calificar en ese momento y si no está bien hecha la pregunta, tiene derecho a reformular su pregunta el abogado. Pero aquí la cuestión es saber si el abogado está preparado para preguntarle a su propio representante cuestiones para que no se vaya a meter en aprietos. Es muy interesante porque esto es un derecho procesal de las partes que a veces lo dejamos pasar. Y aquí está, tal cual y clarito. También otra es precisamente el artículo 782. ¿Lo tienes a la mano, Roy? Claro, le damos lectura. Artículo 782. El tribunal podrá ordenar con citación de las partes el examen de documentos, objetos y lugares, su reconocimiento por actuarios o peritos y, en general, practicar las diligencias que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad y requerirá a las partes para que exhiban los documentos y objetos de que se trate. Este artículo también es muy bonito porque te faculta la Ley Federal del Trabajo para generar lo que llamamos pruebas para mejor proveer. El juez tiene la facultad de poder requerir, incluso interrogar a las partes. Pero también no hay que confundir. Una cosa son las pruebas para mejor proveer, porque incluso es una cuestión que quiere llegar a la verdad de los hechos el juez, y otra cosa es que le quiere hacer la chamba o la tarea a los abogados. Porque ha pasado, tanto en audiencia como en escritos, que muchos abogados se escudan en este artículo 782 para decir, bueno, lo que no ofrecí o lo que no dije, tú juez, de acuerdo al artículo 782, tienes la facultad de pedir las pruebas o interrogar libremente a las partes. Dices, a ver, una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Porque estas pruebas para mejor proveer es de lo que las partes le dan al juez. Y derivado de ello, bueno, ya el juez podrá decidir si genera un requerimiento para que le exhiban algún documento o no. Pero no se trata de que, bueno, como yo ya no lo hice y el juez tiene que hacerlo, pues que lo haga él. Porque en este caso, entonces, ¿cuál es el papel de los abogados? Y en todo caso tenemos el 782. Pues ya mejor que el juez pida todo y el que resuelva. Entonces, ojo, tampoco no se confíen con esas pruebas para mejor proveer, porque incluso la ley es clara. El tribunal podrá ordenar, queda facultativo del juez. Igual el juez dice, para mí con lo que tengo es suficiente. Y ya, oiga, juez, pero es que de acuerdo al 782 debe de pedirle esto. No, no estoy obligada a hacerlo. Entonces, ojo también con esa cuestión. No se confíen. Ustedes échenle todo al escrito inicial de demanda, porque incluso así también el juez dice, ya detecté ciertas cosas que me está diciendo la persona trabajadora, veremos qué contesta la demandada y bueno, ya estaría yo en posibilidades de saber si sí o no proveo algo en relación a unas pruebas. Requerimiento al SAT, requerimiento al IMSS, al propio de la moral demandada para ciertas cuestiones. Bueno, tenemos, ahí les puse la lista de esas pruebas que señala la propia Ley Federal del Trabajo,
que pueden ser ofrecidas son las que también comúnmente se ofrecen en el escrito inicial de demanda. Sin embargo, bueno, no pudieran ser las únicas. Recuerde que mientras no estén prohibidas por la ley, por la moral y lo que señala la Ley Federal del Trabajo, lo pueden hacer. ¿Pueden ser creativos? Sí. Al final de cuentas, ofrezcan la prueba y ya el juez les dirá, esto sí, esto no. A ver, ¿de dónde sacó eso? Bueno, pero no nos quedemos cortos nada más en esta cuestión de que son estos puntos nada más y de ahí no me salgo, porque hay más pruebas y creo que sí es interesante ver cómo de pronto el tribunal puede acordar lo relacionado con otras pruebas. En la siguiente lámina es lo último que tenemos, capitulado de derecho, que es más o menos donde estamos fundamentando nuestro escrito inicial de demanda, los puntos petitorios. Aquí les puse la cuestión de la firma. El artículo 872A, que hace ratito nos hizo favor hoy de leer, dice, el rengloncito chiquitito que dice, la demanda deberá estar firmada. Ojo, porque se ha pasado que no viene la demanda firmada, ni por el apoderado, si es que así en el rubro se señaló esa cuestión, o por el trabajador. ¿Y qué va a pasar? Nos podemos confiar que a veces, pues bueno, como la Ley Federal del Trabajo es muy apapachadora para los trabajadores, pues me van a prevenir. Y dice muy claro, deberá. Hay cuestiones que sí previene. Incluso en ese mismo artículo, lo que también ya leyó Roy al principio, hay casos en los cuales te está diciendo sí o sí, no es causa de, es para prevención, no es de archivo o desechamiento. Entonces, la propia ley señala, ojo, tribunal, esto debes subsanar, incluso si te desahogan mal la prevención, tú debes subsanarlo sí o sí. Pero hay cuestiones que sí es muy clara la Ley Federal del Trabajo. Yo les puse ahí una tesis que dice, demanda laboral, la ausencia de firma del actor o la falta de carta poder firmada por él no se convalida con la constancia de no conciliación emitida por el Centro de Conciliación Laboral. Se va a un supuesto relacionado con el centro, pero lo importante de esa tesis es precisamente cuando habla de la firma. Y ahí nos explica precisamente que es un requisito sí o sí que debe de tener la demanda. Entonces, si se les barre esa cuestión, pues la consecuencia es que incluso se les puede desechar. Entonces, aguas con esa cuestión. Tal vez suena muy lógico y muy absurdo pensar que no viene firma, pero sí pasa, sí pasa. Entonces, ¿qué puntos petitorios podemos tener? Lo que normalmente piden al final de cualquier escrito inicial de demanda, tener por presentada la demanda en tiempo y forma, así como con los anexos o las pruebas, reconocimiento de la personalidad de los licenciados en Derecho que se hubieran expuesto en el rubro, tener por señalado el domicilio para ir a recibir notificaciones y dictar sentencia en la cual se declara el despido injustificado y condenar a las prestaciones reclamadas. Más o menos es lo que en términos generales ponen en los puntos petitorios. Y con esto finalizaríamos el escrito inicial de demanda. No me estoy metiendo ya a otras cuestiones relacionadas con prevención, admisión y lo que viene, ¿no? De fase escrita y fase de audiencias. Excelente, maestra. Muchísimas gracias. Creo que justo estamos en tiempo. En una hora pudimos escuchar su exposición sobre esta manera correcta de estructurar, todo fundamentado en la ley, una demanda en materia laboral, pero pues nos pasa muy, muy seguido que nos quedamos justamente con esos puntos que nos gustaría desarrollar más a fondo y que por cuestiones de tiempo, pues la verdad es que no da, estamos llegando justos a la hora de sesión con cada uno de los requisitos que nos exige la Ley Federal del Trabajo, acompañado siempre de sus puntuales comentarios. Entonces, le agradecemos muchísimo esta exposición y para las personas que van llegando, se van integrando a la sesión, esta presentación que tenemos aquí de todas las diapositivas que elaboró nuestra ponente, la maestra Viridiana Fabiola Cedillo Espinosa, se las vamos a compartir con todo gusto a las personas que sigan a la maestra en sus redes sociales. Reiteramos que tiene un perfil académico muy provechoso en donde está subiendo contenido exclusivamente en materia laboral, porque
que es en donde se especializa, es la cátedra que nos vino a impartir en esta noche. Y a quienes deseen esta presentación, basta con que sigan a la maestra en sus redes sociales, tienen los enlaces en el chat y también tienen aquí abajo el nombre completo de la maestra para que la puedan buscar. Me mandan captura de pantalla de que ya están realizando la dinámica y con todo gusto les enviamos por WhatsApp esas diapositivas, ¿vale? Entonces ahí tenemos la dinámica. Muchísimas gracias a la maestra por elaborar este material y por compartirlo con todas y todos. Y vamos a proceder a leer algunos de sus comentarios. Gina Ivonne, excelente ponencia, gracias profesora, saludos a la distancia. Sandra Moreno nos dice, excelente ponencia, la maestra súper preparada y se agradece que comparta conocimientos. Nos dice Mario Díaz, excelente ponencia. Dulce Flores, muy agradecida, siempre aprendiendo de los grandes, gracias. Marisol Camarillo, muchas felicidades, maestra Viridiana, excelente ponencia. Por aquí Lilian de Anda nos dice, la LIC Cámara me hizo la invitación, muchas gracias. Gracias por conectarse, saludos desde Piedras Negras, Coahuila. Gracias por la clase, nos dice Walter Ordóñez, hasta Coahuila están viendo la sesión en vivo. Muchas gracias, Walter, saludos. Por aquí nos dice Olivia, gracias por la clase, enriquece mis conocimientos. Taylor Harrison, gracias por este apartado en materia laboral, muy útil, y la explicación de la maestra Viridiana muy clara. Gracias, Taylor. Por aquí también tenemos un par de dudas que nos están haciendo en el chat, pero creo que esas las podemos contestar justamente para incentivarlos a que vayan a seguir su contenido, maestra, en este formato que usted comparte y domina en sus redes sociales de contenidos cortos, respuestas a preguntas muy concretas. Vamos a hacer la propuesta, por supuesto, de que vamos a recopilarle los comentarios con las dudas más puntuales como las que estuvimos leyendo en la clase y que usted las pueda contestar en videos cortos en su perfil para que pues ahí se quede tanto la evidencia de la sesión como esta respuesta a las dudas puntuales que están teniendo por aquí las personas desde Morelia, Cibeles Rosley, por aquí María Isabel Ortega, Daniel Ramírez desde Valle de Santiago. Un placer escuchar a tan gratos ponentes. Gracias, maestra, su conocimiento es admirable, me enriquece, nos dice Mari. Y Yadi Tobón, gracias por su ponencia. Muchísimas gracias a todas y todos por comentar. No podemos leer todos los comentarios porque ya van más de 300. Les agradecemos muchísimo a las más de 200 personas que se conectaron en vivo, un total de 1,500 que estuvieron presentes en la clase y a las 162 que se quedaron hasta el final con nosotros. Maestra, ¿nos puede dar unas palabras, por favor, para despedir a la audiencia de esta sesión? Pues más que nada agradecerles, como se los dije al principio, creo que el tiempo es lo más valioso que tenemos y el hecho de que hayan dedicado estos minutitos para escucharme y estar atentos a estos pues, cuestiones básicas que necesitamos saber sobre la demanda laboral. Les agradezco mucho también a ti, amigo, por darme el espacio de poder exponer estas dudas que de pronto nos aquejan cuando estamos dentro del ámbito del derecho laboral. Y con gusto saben que en la medida de lo que se pueda, yo voy a empezar a generar otras clases y podemos abrir los espacios para que tal vez algún tema en específico que les llame la atención lo podamos abordar y ya sea un poquito más claro para todos. Agradezco de antemano y toda la colaboración y la participación que he tenido en este espacio. Al contrario, amiga, gracias a ti por darte el tiempo de venir a compartirnos entre todas tus actividades un ratito para aprender cómo se redacta una demanda laboral. De propuestas de temas, pues tenemos muchísimas, tanto de los comentarios como de las que tú misma nos fuiste señalando, como la contestación de demanda, las pruebas. Una clase de 1 hora enfocada en pruebas estaría maravillosa, que compartas tu experiencia en el desahogo de las mismas, cómo ofrecerlas correctamente, cómo durante la etapa de juicio realizarlas de una manera correcta para que tengamos resultados provechosos a nuestra pretensión. Y pues bueno, en general el derecho procesal laboral, que creo que con esta reforma pues nos vino a dar muchísimo de qué hablar y muchísimo que compartir, sobre todo de profesionistas como tú, como también la invitada pasada en materia laboral, la maestra Claudia Celis García. También ojalá podamos hacer algo juntos los tres, sin duda sería muy enriquecedor para todas y todos. Y este es tu espacio, amiga, cuando gustes. Muchísimas gracias por venir a compartir, gracias por tu tiempo. Y antes de irnos, quiero nada más señalar algo rapidísimo, ahorita que pudiste comentar algo de
nuestra compañera Claudia. Hoy es su cumpleaños, entonces la mando a felicitar mucho y le mando un abrazo desde acá a mi gran amiga Claudia Celis. Ah, qué bonito. Muchas gracias, amiga. Igual le mandamos una felicitación a la maestra Claudia Celis García. Vayan a felicitarla a su perfil también. Tiene su perfil en Facebook, Claudia Celis García, y también comparte contenido en materia laboral. Desde aquí también le mandamos una felicitación. Y gracias, amiga. Gracias por haber estado con nosotros en esta sesión. Ojalá podamos coordinar una segunda charla contigo. Que nos claro que sí. A enseñar un poquito más. Y pues ya nos despedimos de la audiencia porque ya vamos excedidos de tiempo. Muchas gracias, amiga. Te mandamos un saludo y un abrazo. Hasta luego. Gracias a todos. Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego a todas y todos.